no fue el presidente. No, vamos a ver, estamos hablando... Debió haber sido el 151. ¿Ah? No. Estaba hablando de la llamada 21ª reunión, conferencia mundial sobre el cambio climático, que es ese nombre abreviado, ¿verdad? Que el nombre completo es más complejo. Y hay varias... A mí me produce una sensación... ¿Ya está grabando? Sí, claro. Ah, bueno, perdón. A mí me produce una sensación me desorienta, debo decir, me desorienta todo el tinglado ese que se ha montado, porque me parece que se está hablando de un imposible que no está generado por las leyes físicas ni nada por el estilo, sino por lo que llamaría la angurria humana. La especie humana no puede renunciar a cierta forma de desarrollo económico de pronto. Y resulta que... Desde la revolución industrial... Para lo que se propone, lo que se está creyendo, suponiendo que va a salir de ahí, ya es demasiado tarde. En el sentido de que está claro que hay que proceder rápidamente a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles, para empezar, porque hay un montón de elementos. Las grandes industrias, las chimeneas, todo eso. Bueno, pero ve qué curioso, Hablan de reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Sí. Pero el 40% de esas emisiones no lo producen las chimeneas, ni el transporte, sino la agricultura. Entonces, ¿por qué la agricultura? La agricultura, porque resulta que estoy hablando del sector agropecuario claro. del planeta. La población del planeta era en el año 1800, si no me equivoco, 1.000 millones de personas. Y el proceso que se desata a partir de entonces es muy complejo, en el sentido de que empieza a mejorar la salud, empieza a mejorar la alimentación de la gente y aumenta la población a pasos agigantados, sí. Tanto que ahora somos 7.500 millones más o menos. Entonces, cada vez se van necesitando más alimentos. Claro. Más alimentos. Ese es Malthus. No, pero... Acordate la de... Sí, pero se van necesitando más alimentos, no solo porque crece la población. El consumo de alimentos crece más rápido que el crecimiento de la población. Lo que pasa es que la gente empieza a alimentarse mejor. La alimentación se convierte en una diversión también. Los gustos cambian. Sí. Y entonces... Más sofisticado. Lo que la producción de alimentos... y otra cosa es que empieza más gente a comer carne en el mundo y se necesita más alimentos para el ganado, por ejemplo. Entonces el crecimiento de la demanda de alimentos es... Pero ¿por qué es que la agricultura es la que mayor, que más provoca la... Porque es que en cada paso que se ha dado por mejorar la agricultura, hay que introducir en los hábitos agrícolas modificaciones que implican mayor uso de combustibles fósiles y mayor uso de agroquímicos, y los agroquímicos son un gran culpable de las emisiones nocivas, desde el punto de vista de que estamos hablando. Y conforme más crezca el hato mundial, más metano hay en la atmósfera por esa causa, que es que los peditos de las vacas cuentan. Sí, pues claro. Entonces, todo eso junto, ¿verdad? Lleva a una situación en la que usted puede decir, bueno, muy bien, supongamos que logramos sustituir en buena la industria. En lugar de eso, es un proceso de tiempo que ha avanzado. Son
son buenas, pero no son inmediatas. Para mí es totalmente nuevo eso de que sea la agricultura. ¿Para ti? Es que algo había oído, pero no conocía los datos así como los plantea Fernando ahora. Y luego hay una especie de círculo perverso ahí, porque conforme más gases de efecto invernadero hay arriba, ahí en la atmósfera, más aumenta el promedio global de la temperatura, ¿verdad? Y eso hace que entonces comience a cambiar, y aquí hay una complicación importante a la hora de hablar nosotros en español. En inglés la palabra clima, ¿cómo se dice? Climate. Sí. Y la palabra weather, ¿qué significa? Tiempo. Sí, weather no es clima, Es el tiempo. es el tiempo. Sí, En sí. español Sí. la diferencia cuesta mucho hacerla. Sí, tienes razón, El clima, como se entiende en inglés directamente, está afectado por los 4 reservorios de agua que hay en la naturaleza, en el planeta. Y esos reservorios de agua, yo creo que va a sorprender a muchos si lo pongo de esa manera, son la atmósfera, el océano, el hielo y la biomasa, que nosotros somos parte de ella. Y todas esas 4 montones de agua, por así decirlo, porque es en la atmósfera, ¿cuál agua hay? Y cuando te cae la lluvia, ¿de dónde viene? A veces se siente, a veces se huele. Sí, claro, y cuando es el claro. 60% de humedad y todo eso. Pero esa agua sube. No, por eso. A veces se percibe, uno la siente casi. No, Claro. Pero la especie humana y los animalitos y las plantas viven Sí, en esperando la lluvia. en ese aire que tiene el agua. Sí, claro. Si hay días que uno siente la humedad, uno la Claro. siente. Sí. Pero, y curioso, en la Antártida hay partes de la Antártida que tienen uno de los climas más secos del mundo. Ajá. Porque el agua Se congelada congela, sí, no claro, permite claro. tanta evaporación. El asunto es que todos esos factores están involucrados, todo eso está involucrado en la idea de que los gases de efecto invernadero tienen impacto sobre la vida. Claro, ¿verdad? claro. Entonces la ecuación es sumamente compleja. Y una pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, habiendo tanto petróleo, carbón y gas natural en el mundo y siendo tan barato, ¿cómo van a ser tan angelicales los políticos para ponerse de acuerdo para dejarlo ahí quietecito? En un porcentaje alto, por lo menos. Yo pienso en eso y se me hace una imposibilidad tal que digo, no. Y lo de París, perdón, es un carnaval. Bueno, pero no creo que esa sea la intención. Por lo menos, si uno, o yo oía a varios de los expositores, empezando por su santidad, ¿no?, que dijo mañana es tarde. Hay que llegar a un acuerdo en este momento. Pero antes estaba lo de Tokio y nunca lo respetaron. Nadie. Claro, es que ahora estamos con otro otro propósito de enmienda. Hay 4 tratados internacionales previos sobre temas parecidos que han sido fracasos completos. Sí, total. Entonces, claro, no es que uno quiera ser pesimista, pero es que entonces queda pensando, bueno, esos discursos ahí, ¿qué valor van a tener cuando el Papa lo que debió haber dicho es ayer era tarde? Sí. Esa es la cosa, es lo que a mí me Sí. parece. Y lo terrible es que uno, por mucho que le haga, no puede dejar de pensar en que esto es una hipoteca que le está dejando a los nietos. Eso es. Porque uno se va a morir ahorita. Todo el calor que producen las bombas que se lanzan hoy en guerras, todo eso contribuye a eso también. A todo, no, claro. Ha habido datos a veces de que en una semana se ha tirado tanto material bélico que es casi equivalente a lo que se tira en una Segunda Guerra Mundial. Poner un ejemplo que no es tan extremo, pero es casi comparable. Y el calor, la destrucción que eso produce. Hay áreas en Vietnam donde hay corredores donde por
el Napalm y todas las cosas que echaron ahí para ver los corredores donde se movían las guerrillas, ahí no va a crecer un árbol en 400, 500 años. Sí, así es. Bueno, eso es otro. Oíme, Y después algo que señalabas en relación a la producción, porque me parece que, es decir, por más que queramos combatir esto, está el problema de que hay que seguir alimentando a la gente. Ajá. Pero al mismo tiempo tenemos un sistema económico totalmente deforme, en tanto la producción de alimentos se hace en función de las necesidades de ganancia de quienes los venden. Entonces, se puede producir mucho mientras se mantengan precios. Una vez que esos precios tiendan a bajar por la abundancia de la producción, entonces se destruyen alimentos y la gente que se siga muriendo de hambre. Claro. Eso Y- fue lo que destruyó la teoría de Malthus. ¿eh? Y en Que ese Malthus sentido, decía, es decir, esto es como un perro comiéndose Por la la cola, cola. ¿verdad? Sí, Tratando de mordérsela, porque tenemos el círculo de la población, tenemos el círculo de la producción, tenemos el círculo de los alimentos, todos los efectos que esto produce al clima, pero al mismo tiempo tenemos las consecuencias sociales de eso, cuando esa misma producción y ese mismo desarrollo no se traduce en mejor calidad de vida para millones de hombres que no tienen nada que comer, porque hay que destruir alimentos, hay que destruirlos. Por eso ahí estás tocando un punto muy importante. Hay que consumir, la consigna es, hay que consumir menos y conservar más. Pero el problema es este, no le puedes pedir que consuman menos a los que se están muriendo de hambre. Sí, así entonces es, los que claro. deberían consumir menos, preferentemente son los que no se están muriendo de hambre. los opilados. Los opilados, Y esos, claro. esos son los que tienen Claro. el poder político, el poder económico para conducir esto a la catástrofe. Y esos son los que botan la comida también. Por eso, exacto. Sí. Cuando Fíjate decimos que- se destruyen los alimentos porque han llegado a tener precios muy bajos, no es porque no hay demanda, es porque la gente que los necesita no tiene con qué comprarlos. Así es, Es claro. básicamente el problema. Además, sí, además. Y luego el otro problema es con el agua, ¿verdad? Que ahí sí que ya la cosa se vuelve tan difícil. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir una hamburguesa? Una pregunta. No sé. Yo no, ese dato no lo conozco. Yo Bueno, no, tampoco. Pero sí es cierto, claro. 300 litros. ¿Y por qué? Bueno, es que ¿por qué claro? Uno dice, no, una hamburguesa, para que la hamburguesa sea hamburguesa puesta, Sí, sí. ha habido que Todo un proceso. Sí, claro. para producir un kilogramo de acero, algo así como 7,000 litros de agua. Entonces, la cuestión es que esa no puede ser agua salada, porque entonces el acero no se echa a perder, ¿verdad? Entonces, el asunto está en que, ahí hay otro flanco, y no es ser apocalipsista, es que simplemente Es que es la así. ecuación es muy compleja. Claro, claro. Y hay una pregunta que yo vi que le habían hecho al Papa, incluso. Dichosamente nosotros vivimos en una de las 7 cuencas hidrográficas más importantes del mundo. Bueno, exacto. En este momento nosotros. Sí, claro. Es que si ¿Por miramos cuánto tiempo? el paisaje Mientras costarricense. no se desarrolle les nada más. Así. Y las asadas que quieren hacer. Sí, es que. Sí, claro. Cuando Perdón, me ibas a contar algo todavía. No, de eso porque la historia de las cantidades de agua que se necesitan, por ahí vi la cifra para una taza de café, aún antes de que al café le pongas agua, ¿cuánta agua se ha necesitado para llegar a la para taza de producir café? el café, Y es realmente alucinante. Y nosotros que somos de un país que produce café, como que no lo tenemos en cuenta. Deberíamos empezar a reciclar la orina y todas esas cosas. Exacto. No, pero ya están haciendo muchos experimentos sobre el agua salada, ahora que mencionaste eso. Ya. No, ya la están parece- haciendo potable, digamos Sí, así. sí. Por ejemplo, en campos de golf están usando ahora agua del mar. Ajá. La procesan para poderla tirar a los campos de golf. Pero ve, para ese tipo de diversión, que es la diversión de los ricachos. No, está bien, pero Ahí sí. sí hay No, agua. pero No, es que también tirar el agua dulce a los campos de golf en un No, país hombre, como el un nuestro, crimen, hombre. eso era, Pero lo chocaba pasa- con los intereses de muchas Pero comunidades. Yo lo que quería comentar, que he tratado varias veces, es que
definitivamente Malthus se equivocó, porque Malthus decía, la teoría de Malthus era que la población crecía en progresión geométrica, en tanto que los medios de la alimentación crecían en progresión aritmética, que entonces llegaría un momento en que la gente se moriría de hambre o no podía crecer. No, pero y en realidad, con todos los inventos esos y todo, ya no es así. A Malthus lo que le falló fue la confianza en la inventiva humana. Claro, así sí. Porque justamente lo que llama la Revolución Verde consiste... Todo el mundo cuenta la historia de la Revolución Verde como un éxito de la especie humana al obtener más alimentos de la tierra. Pero hay la otra cara de la medalla. Es cierto. Pero la historia no es de la inventiva humana aplicada a ese logro, sino la inventiva humana para lograr que la tierra dé más alimentos, pagándole por cada unidad alimenticia una enormidad en forma de combustibles fósiles y agroquímicos. Y claro, se logra. Ahí se logra un éxito momentáneo. Pero el problema es que ahí es cuando empieza a sentirse el impacto de todo eso, porque ahora sí ya estamos descubriendo que lo que se mete en la atmósfera o lo que se hace en el mar ya es de una magnitud tan grande que empieza a descomponer el sistema ecológico global, ¿verdad? Y que la pesca misma en 1953 se había llegado a un pico donde se estaba pescando, no me acuerdo, 90 y pico de kilogramos de peces por per cápita en el mundo, creo que eso era la cifra, ¿no? Y a la altura del año 1995 ya había bajado a 53. ¿Bajado? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque era más gente y ya la pesca no era tan exuberante como antes. Claro, ya. Claro, dice, bueno, ¿y qué está pasando? Hay áreas marinas donde ya no hay peces. Ya no hay peces. Así es. El tamaño promedio de los atunes del Mediterráneo es ridículamente pequeño comparado con el que era a fines del siglo XIX. Había atunes que pesaban lo que un buey. Pero ahí los combinan, ¿cómo era que decía? Una tonelada casi. Yo una vez vi en Maracaibo, en Venezuela, hace 30 años, 1980 y pico, me llevaron al mercado de Maracaibo y de paso había en una mesa un atún gigante, pero una cosa que yo quedé impactado porque pesaba como 700 libras. Exacto. Y yo decía, pero esta caraja, entonces, ¿qué es lo que le venden a uno en las latitas? ¿Verdad? Porque dice, lomo de atún. Y yo veía aquel monstruo en aquella mesa, ¿verdad? Y decía, nosotros nos venden las estopas del atún. Y no, después tuve la experiencia con un hijo mío en los Estados Unidos de pescar atún, ¿verdad? Primero hay que meterse como 20 o 30 kilómetros más adentro. Sí. Allá alrededor de los pozos petroleros, en el Golfo de México, se podía pescar el atún de aleta amarilla. Pero es un bicho que llega a tener como 1,10 centímetros, que así los pescábamos, ¿verdad? Y que puede profundizar cuando está pegado al anzuelo más de 100 metros. Sí, se mueve en unas profundidades. Esto solo para hacer una referencia histórica muy interesante. Nuestros indígenas del Golfo de Nicoya pescaban atún. Los arqueólogos de la Universidad de Costa Rica y don Carlos Aguilar, cuando estaba el gran chamán ahí al frente del Departamento de Antropología, nos enseñaron y nos educaron en que los indígenas nuestros en sus basureros, indígenas de comunidad que tenían basureros, tenían áreas donde ponían sus basuras, ahí había mucho resto de hueso de atún. Y entonces uno decía, bueno, para pescar atún hay que meterse mar adentro, ¿verdad? Porque no es un pez costero, es decir, nuestros indígenas podían movilizarse mar adentro, fuera del Golfo, traer pescado del atún y además comerlo, ¿verdad? Y era en abundancia. Entonces uno dice, cuando uno ha tenido la experiencia, digamos, deportiva de pescar atún, uno dice, ¿cómo pescaban los indígenas el atún? Sí. Sí, eso es una hazaña verdaderamente. ¿Y cómo lo hacían? Porque ¿hay algún indicio? No tengo idea.
tenemos nada más los restos de huesos. Sí, no, pero como como una es suficiente experiencia. para saber que lo hacían, Pero tiene que haber habido arpones, tiene que haber habido algún tipo de mecate y tiene que haber habido una capacidad extraordinaria de navegación, de conocimiento de mareas y de oleajes y de todo eso, claro, para irse y venir cargados además de peces. Eso es interesante, eso. No, claro. El viejo, entonces la historia del viejo del mar es cualquier cosa comparada con No, yo justamente mi primera experiencia cuando estábamos pescando atún fue recordarme del viejo y el mar, esa pelea famosa, ¿verdad? de Hemingway ahí con su... Sí, se lo con comieron los tiburones. No. Salió nada más Yo que la de cabeza. veras sentía, porque uno de esos bichos que estábamos ahí pegados en un anzuelo, había que turnarse para poder hacer el esfuerzo de sacarlo, porque era agotador aquello. ¿Y cómo hacían los indígenas antes? Sin ese tipo de cañas, sin ese tipo de instrumentos modernos que hay para pescar. No sería que se sumergían, digo No, yo. no. Sí, Sí, puede eso ser, lo hacen, tenían claro. esa habilidad. Pulmones. No, pero que no pueden bajar más de 10 metros, 20 tal vez, podrían bajar. Dicen que aterricemos. A mí se me el problema ocurría alguna idea, porque hasta el momento no se ha descubierto cómo lo hacían. No, ¿cómo lo hacían? No, eso es lo interesante, Sí, que claro. lo interesante sería encontrar un... Bueno, dice que hay que vestigio. aterrizar.